Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. 49 teclas de una máquina de metal de 1958. O el primer paso para convertirte en escritor y que tu libro se vuelva una película dirigida por tu cineasta favorito. O convertirte en un chef que hace un croissant nigiri. O comenzar un blog de viajes que te lleva a recorrer el mundo. Hola. ¿Efectivo o tarjeta? Visa. Sea lo que sea que quieras hacer, un solo paso puede llevarte a donde quieras estar. Amigos del Economista, pues estamos en esta ocasión con Eduardo Osuna, él es vicepresidente y director general de BBVA México. Lalo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Siempre un gusto recibirlos por aquí, siempre previo a la convención. La convención. Nos vemos muchas veces en el año, pero exacto, platicar así tendido solamente una vez al año. Y es un gusto. Y es un gusto. Lalo, pues platícanos un poquito, o lo que tú quieras. Siendo el banco más grande del país, me imagino que tienen una radiografía más clara de lo que está pasando en México. ¿Cómo está México hoy con base en los números del banco? A ver, yo diría que estamos viendo algunos datos casi diría contradictorios, ¿no? Por un lado, la evolución del banco, y lo veremos en las cifras del reporte del primer trimestre, vamos a ver unos buenos resultados, pero que explican un poco de una dinámica económica que venimos arrastrando del año 24, pero sí estamos viendo un menor ritmo de crecimiento del crédito, que es un reflejo de lo que está pasando en la economía. Yo creo que ya no hay duda de que México tendrá un año 2025 complicado en términos de crecimiento y tiene que ver con toda esta incertidumbre arancelaria que estamos viendo, que arrancó pues, hace unos meses. Y además yo creo que hay mucha incertidumbre también de cómo va a terminar la reforma del Poder Judicial y viene un proceso de los empresarios mexicanos en el cual están esperando, y eso es lo que nos han transmitido en los últimos meses, un poco de pausa hasta entender cómo va a terminar todo esto, ¿no? Y se empieza a ver en los resultados, no solamente del banco, en esto que digo de menor crecimiento, sino en general en los datos de inversión que estamos viendo a nivel macroeconómico, y que luego ya a nivel micro, pues es una dinámica un poquito distinta, es decir, llega más tarde a nivel micro todo este proceso de menor crecimiento, y estamos viendo menor crecimiento en el empleo, aunque sigue habiendo crecimiento. Entonces yo diría que hay una serie de condiciones en el país hoy que nos deberían de invitar a hacer una reflexión de cómo le damos la vuelta a todo esto que está pasando y cómo somos capaces pues, de enfrentar los siguientes 2 años que podríamos tener este nivel de incertidumbre y volatilidad a nivel local y a nivel global. Empezamos el año con mucha incertidumbre, con la entrada de Trump al poder, con todo el ruido que se hizo. Parece que ahorita hay una pausa, de alguna forma lo vemos en algunos indicadores como el tipo de cambio, pero bueno, es cierto que hay una desaceleración y así seguirá. Tú dices, hay que darle la vuelta. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esta situación? Yo creo que en una coyuntura como estas hay que tratar de hacer las cosas que están en nuestro control, cosas que incluso hemos dejado de hacer, que puede ser una gran oportunidad, y el Plan México en este sentido es un buen diseño, es una buena propuesta de temas que son más internos que globales, pero que hablan de las cosas que podemos ejecutar hoy, que tenemos claros déficits. Me parece que es muy evidente el problema que tiene este país en términos de infraestructura carretera, de puertos, de aduanas, que hemos invertido poco en los últimos años, y cuando digo los últimos años no es solamente la administración anterior, sino mucho más para atrás. Hemos dejado de invertir en el sector energético,
Hoy en energía prácticamente lo que estamos generando ya se empieza a empatar a la demanda, entonces tenemos poco margen de maniobra porque invertimos menos de lo que deberíamos, ahí sí en la administración anterior. Tenemos oportunidades para digitalizar la economía, que también nos podría llevar a que tengamos una economía más eficiente, de menos uso de efectivo, y que podamos empezar a incorporar a más pymes, no solamente diría a las cadenas de producción globales, sino también diría al sector más formal, que tengan acceso al crédito, que tengan acceso a productos financieros, y que esa es una tarea que llevamos a lo mejor 10 años debatiendo de cómo hacerlo, y yo diría que otra gran oportunidad de las cosas que hemos hecho, no con toda la contundencia, por ejemplo, el turismo. Entonces yo creo que el Plan México esboza una serie de lineamientos de lo que tenemos que hacer y que puede ser una política contracíclica interesante, es decir, nosotros requerimos invertir en infraestructura tanto dinero, hay proyectos, México está sobrediagnosticado en qué proyectos tenemos que hacer, dónde los tenemos que hacer, y hay apetito por invertir en México aún con todo esto que está ocurriendo. ¿Qué necesitamos? Pues que las reglas sean lo más claras posibles en cada uno de estos temas que acabo de hablar y que empecemos a ejecutar. El Plan México, ese es el objetivo que tiene, y el reto que hoy tenemos es traducir de buenas ideas a que tengamos proyectos que sean ejecutivos y que sean bancarizables o financiables, y que empecemos a ver lo más pronto posible un peso en todos esos proyectos. Y luego el tema de pymes tiene una composición mucho más amplia que de cosas que hay que hacer, y me parece que hay mucha conciencia de lo que tenemos que ejecutar los 3 niveles de gobierno, la iniciativa privada, y que lo que tenemos que hacer es arremangarnos un poco más y aterrizar más rápido. El lema de la convención es la banca y su aportación al desarrollo de México, si no me equivoco. Comentas, estas son las cosas que se pueden hacer para darle la vuelta. La banca, ¿cómo puede colaborar con ello? Digo, siempre se ha dicho que tienen dinero para prestar, pero ¿de qué forma? Sí, a ver, la banca tiene suficiente capital y suficiente liquidez, y lo hemos hablado muchas veces, y lo que nos faltan son proyectos para financiar, y nos falta demanda en general. Pero esta es una buena noticia, es decir, una banca que no está sólida no apalanca el crecimiento de un país y no acompaña este tipo de políticas. Hoy tenemos una banca sólida que tiene capacidad de prestar, que tiene mucha inversión en tecnología, que tiene los modelos de riesgos adecuados. Entonces tenemos que acompañar no solamente en ese proceso de financiar un proyecto, sino incluso en discutir algunas reglas. Y hay que decir que hemos tenido muchísima interacción con el gobierno federal desde que empezó la transición. Casi me atrevo a decir que no hemos visto este nivel de interacción en positivo en muchas administraciones atrás, y eso ayuda a poder compatibilizar los objetivos, pero también cómo hacemos que las cosas se den. Un buen ejemplo de esto es en lo que hablábamos de pymes. Hemos estado trabajando muy de cerca con la Banca de Desarrollo, muy de cerca con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, para aterrizar todo esto que se está hablando, y un buen ejemplo de las pymes es lo que anunciamos con la Secretaría de Turismo. En muy poquitas semanas fuimos capaces de construir unas garantías específicas para ese plan y armar un proyecto que tiene mucho sentido, y ahora estamos en la fase ya de ejecución, no solamente del lado de la Secretaría, sino también de nuestro propio lado. Y esas son las formas como la banca puede colaborar y ser un motor de crecimiento, como dice el lema de la convención, y sobre todo un proceso catalizador de todo esto que hablamos de las oportunidades. Este programa que comentas de apoyo a las pymes turísticas apenas arrancó hace unos días, pero ¿forma parte de este plan en general o es independiente? Yo diría, forma parte de lo que podríamos llamar Plan México, o sea, con diferentes aristas. Es una idea que surgió cuando tuvimos el evento de Fitur en Madrid y que lo hemos venido aterrizando, pero cuando yo hablo del impulso al turismo, no solamente va en los pueblos mágicos, que evidentemente hay una enorme oportunidad de darles todas las condiciones para mejorar los servicios a los turistas, que puedan recibir pagos en digital, terminales punto de venta, lo básico para que haya más consumo local, y luego cómo financiamos a las empresas que están ahí, no solamente pequeños hoteles, también comercios. Cuando hablo del impulso al turismo, lo hablo un poquito más grande, ¿no? Cómo promovemos mejor a México, cómo copiamos las mejores prácticas que hemos visto de manera internacional, lo que hizo España en los últimos 40, 50 años, todo de un poco más para acá, pero también lo que hizo Turquía, con una potencia de promoción que han logrado unos niveles de atracción, de inversión y de turismo muy sorprendentes, ¿no? Entonces, este es un primer paso que creo que hay que seguir profundizando. Bien, estuvimos en la presentación de esta estrategia de pymes turísticas con BBVA
Es un ejemplo de que se puede trabajar con el gobierno, ¿no? Estuvieron aquí funcionarios de la titular de la Secretaría de Turismo, del grupo aeroportuario, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de que es un gran ejemplo, yo diría. Es un gran ejemplo, y como ese te puedo poner varios en la mesa en este momento, lo que hemos estado platicando. Pláticas que hemos tenido con la Comisión Federal de Electricidad, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Hacienda. El diálogo es permanente, es nuestra cabeza de sector. Y estas coyunturas lo que te permiten es no solamente saber que tenemos que resolver cosas, sino nos permiten hacer algunos proyectos más disruptivos que no nos hubiéramos atrevido a hacer. El que más me gusta de esa disrupción tiene que ver con cómo digitalizamos la economía mexicana, cómo disminuimos el efectivo en México y logramos esta explosión que hemos visto en otros países de que las transferencias se hacen en digital y tal. O sea, hoy están las condiciones puestas, hay que poner los incentivos por un lado y por otro lado la obligatoriedad de ciertas cosas para que esto ocurra. Y no tenemos que inventar otra vez el hilo negro. Hay ejemplos bien interesantes de por qué ocurrió esto en Brasil, por qué ocurrió esto en la India, tal, ¿no? Ok. Volviendo al Plan México y en el punto específico que tiene que ver con el financiamiento a pymes. El plan plantea que hacia 2030 un 30% de las pymes del país tengan acceso al financiamiento formal. Parece que es algo que se va a presentar en la convención. Sabemos lo que hace BBVA en este sector. Cada conferencia nos ponen ahí las cifras, lo que están haciendo con Banca de Barrio. Pero ¿qué nos puedes actualizar? ¿Qué está haciendo BBVA respecto a este tema? Mira, yo diría que lo que vamos a anunciar en la convención es justo estos temas de diálogo que estamos teniendo. Es decir, para que logremos este objetivo del 30%, hay que hacer todas estas cosas de manera conjunta. La banca con el gobierno, no solamente el gobierno federal, algunas cosas adicionales, la banca de desarrollo, y vamos a lanzar una serie de iniciativas para que esto ocurra, ¿no? Entonces, ese va a ser un buen ejemplo de esta colaboración. Nosotros, por nuestro lado, seguimos siendo muy, muy activos en el segmento de pymes. Atendemos desde los micro comercios, como ha sido este ejemplo que dices de Banco de Barrio, en donde ya empezamos a otorgar crédito a los pequeños comercios en función de lo que están facturando en sus terminales punto de venta. Estamos bancarizando a los empleados de los pequeños comercios, que eso me parece todavía más relevante que bancarizar el comercio, porque es muy duro los datos que vemos en México de informalidad. 55% de la población es informal y ese 55% produce solo el 25% de la economía. Entonces, ¿cómo logras empezar a darle la vuelta a estos datos negativos que hacen que el ingreso medio de México pues, sea más bajo de lo que debería de ser para un país con las condiciones de desarrollo? Entonces, cuando hablamos de innovación, pues estamos hablando de cómo llegamos más rápido a esos pequeños comercios, cómo vamos innovando en algunos productos para hacer más accesible la forma de contratación, porque aquí hablamos de millones de posibles clientes, ¿no? En el mundo pymes, cuando hablamos de pymes, se habla de millones de empresas no bancarizadas o millones de empresas que no han tenido acceso al crédito, que pasan por este proceso de formación. Entonces, hemos aprendido mucho en Banco de Barrio y estamos evolucionando nuestra oferta para que, como nos habíamos propuesto, a finales de este año vamos a tener más de 1 millón de clientes pymes. Y esto quiere decir que funciona, ¿no? O sea, funciona. Entrar a ese segmento absolutamente que BBVA funciona. Entró y han tenido buenos resultados. Tiene un costo alto, pero me parece que tiene toda la lógica de hacerlo porque vas construyendo clientes, pero sobre todo hay una parte cuando hablamos de los principios ESG, de la responsabilidad social y de hacer inclusión financiera, siempre pensamos inclusión financiera derivado de personas físicas que les damos una cuenta bancaria. Eso ya ocurre en este país. El reto es hacer la inclusión financiera con los pequeños comercios. Y este quizás es nuestra iniciativa social más importante y mira que tenemos varias importantes. Otro de los planteamientos que ha hecho la propia presidenta de México en este tema de las pymes, y lo ha hecho recientemente, es de cierta forma sugerirle a los bancos bajen la tasa de interés, porque el Banco de México pues ya lo está haciendo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que siempre hay espacio para bajar las tasas y mejorando los temas estructurales, que es lo que vamos a anunciar. Y de manera directa, las tasas bajan con la bajada del Banco de México, con la tasa de referencia. Baja en aquellos productos que tienen una tasa variable referenciada a la TIE, desde la tarjeta a la mayoría de las empresas pymes. La mayoría de las empresas no pymes no baja en el hipotecario porque está fondeado a tasa fija, no baja en el consumo que también está fondeado a tasa fija porque ha sido una gran práctica de mercado en México desde el punto de vista de
no trasladarle al cliente la volatilidad que pueda haber en el mercado en las tasas, pero la mejor forma de bajar tasas es incrementando la competencia, que es lo que ha ocurrido en México en productos como auto hipotecario, y luego resolver estos temas estructurales. Es muy importante bajar las pérdidas esperadas de los productos, es decir, cuántos clientes no nos pagan y que por tanto ese costo se traslada a los que sí están pagando. Y aquí va desde de ejecución de garantías, bajar también la regulación. O sea, hay cosas que como país tenemos que avanzar más rápido para lograr una bajada de tasas mucho más importante. Pongo un ejemplo de una oportunidad que tenemos en la mesa y que lo hemos discutido muchas veces. Hoy el crédito asociado a la nómina. En el momento que logremos realmente ya hacer esta portabilidad del crédito con la portabilidad de la dispersión, la tasa puede bajar varios puntos porcentuales. La pérdida esperada es casi como si fuera de un crédito personal porque hay esta movilidad laboral que es sana hasta cierto punto, pero en el momento que concretemos crédito asociado a la nómina, va a bajar de manera importante el costo de esos créditos porque bajamos la pérdida esperada, ¿no? ¿En qué va este tema? Bueno, estamos ya tenemos prácticamente una circular definitiva que se ha venido trabajando en los últimos años, pero está al cuarto para las 12. O sea, son de estos temas que tenemos que terminar de concretar y que ojalá lo hubiéramos hecho hace 2 o hace 3 años. No lo hemos logrado, pasa por la regulación del Banco de México, pero me parece que otra vez un tema coyuntural. Ojalá logremos que con esta coyuntura, esta preocupación que tenemos de cómo no solamente bajan las tasas, sino otorgamos más crédito, se logre esto. Si nosotros logramos bajar, voy a inventar, en el extremo al 50% la tasa activa de un crédito de nómina, pues te ocurren 3 opciones. Le doy más crédito al cliente con su mismo pago mensual y por tanto consume más y genera este proceso de apalancamiento positivo. Le doy el mismo monto, él decide tomar el mismo monto y le libera flujo de efectivo para que consuma, o tengo una serie de espacio para darle otros productos con la misma mensualidad que estaba pagando. Entonces, ahí ves el impacto de tener una mejor estructura de productos y de costos en un sistema. Y como en otros temas se puede trabajar. Bueno, muchos temas, ¿no? Y afortunadamente, una cosa, hay líneas de acción muy concretas que hemos estado ejecutando con el gobierno que llevan su tiempo, pero este sentido de urgencia que debemos de tener ahorita, pues creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Volviendo, ahora entrando al tema de BBVA en específico, ya me comentabas algunos datos que tienen que ver con el banco al principio de la charla, las expectativas que tienen para el negocio, pero y sabiendo que van a presentar resultados en estos días, ¿cómo están viendo el negocio desde BBVA? Vienen de años en los que han tenido resultados históricos, el sector en general, pero en específico BBVA. ¿Esta tendencia puede seguir todavía con estas? Vamos a seguir con la guía que dimos al principio del año, en la cual esperamos que el crédito crezca menos que el año 24 y el año 23, un crecimiento de un dígito alto todavía, y el gran reto que vamos a tener en el año 25-26 es que esta desaceleración económica no se traduzca en mayores pérdidas por saneamiento porque hay un deterioro en el empleo. Hoy, en lo que va del arranque de año, no lo hemos visto, lo cual es muy bueno. O sea, el empleo no ha decrecido, de hecho ha crecido 15% menos los datos que tenemos respecto al año pasado, pero sigue creciendo y eso es muy bueno. Entonces, nosotros vamos a estar enfocados en seguir liberando productos nuevos, estrategias de mayor penetración de crédito, mejorar cómo aprobamos nuestros créditos de personas físicas y de pymes, especialmente de pymes, y toda la demanda sana que damos la vamos a satisfacer. BBVA es una buena historia de mucha inversión, mucha innovación y mucho enfoque en el servicio al cliente, y eso pues se traduce en los resultados del banco, ¿no? Comentabas este tema de competencia, comentas este tema de la innovación. Me gustaría entrar ya para ir cerrando la charla, Lalo. ¿Cómo están viendo desde BBVA, el principal banco de los que operan en el país, a la competencia, principalmente a estos nuevos jugadores que vienen de tecnologías financieras y están entrando al negocio bancario? ¿Lo ven como un reto que pudiera quitarles mercado en algún segmento específico, o cómo están viendo esta irrupción? Lo vemos como un reto sobre todo para seguir innovando más rápido y mejorando nuestras capacidades, porque normalmente las fintechs
están entrando a 1 o 2 productos y nosotros somos un banco completamente universal, atendemos absolutamente todo, ¿no? Y vemos muy bien que se estén queriendo convertir en bancos para que haya las mismas reglas de competencia, pero sobre todo porque deja ver que se han dado cuenta las fintechs que para verdaderamente estar en el mercado tienes que tener la regulación asociada a ser un banco y poder captar y hacer más cosas. Siempre hemos dicho desde la asociación y desde BBVA que si tú otorgas un servicio que tiene un riesgo, tienes que tener la misma regulación, porque la regulación no protege a la banca, la regulación protege al cliente final. Entonces la competencia siempre es bienvenida, nos obliga a ser mejores, nos obliga no solamente a ser mejores en términos del diseño del producto, la forma como se lo otorgamos al cliente, también en precios. Esa es una gran forma de bajar precios en cualquier mercado. O sea, la competencia te incentiva a que ocurra eso. Entonces, tenemos grandes competidores bancarios tradicionales y tenemos grandes competidores fintechs que llevamos años ya compitiendo con ellos. No, al parecer ya tiene o está a un paso de pertenecer al gremio, pero atrás ya viene en un mercado pago también, ya estarán otros jugadores. Lo dices bien, o sea, ustedes son bancos universales, se tienen diferentes segmentos, estos están más enfocados en el consumo. ¿Les podrían quitar mercado a los bancos tradicionales en el tema de consumo, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí podrían si no reaccionamos como debe de ser y si no hacemos el trabajo que nos toca, pero como me lo podría quitar cualquier otro competidor. A mí me gusta siempre decir, y me has escuchado, BBVA es la fintech más grande de este país. Sí, es el mayor número de clientes, ¿no?, digitales que interactúan 100% digital con nosotros. 70% de nuestras ventas son digitales en línea transaccional. Entonces, hemos conseguido capacidades para competir con ellos y tenemos que seguir en este ritmo de innovación y de repensar cómo le entregamos valor a nuestros clientes, ¿no? Y uno de estos productos, y lo comentabas tú hace unos minutos, el tema de la nómina. El argumento de ellos, o al menos coinciden algunos de estos que ya están entrando, es, pues queremos ser bancos, sí, por la regulación, pero principalmente porque nos permite la nómina, no tener el producto de nómina. ¿Pudiera esto representar alguna, otra vez, quitarles un poco de mercado en este producto que es muy importante? Sí, yo diría, como hoy tenemos otros 4 o 5 competidores que tienen una gran oferta de nómina, entonces esto va a ser en beneficio del consumidor. Yo lo que diría es, lo que verdaderamente va a beneficiar al consumidor no va a ser que entran las fintechs, va a ser que hagamos el CAN. Eso es porque la problemática que tenemos nosotros en portabilidad la va a tener la fintech. Entonces, estructuralmente no va a ocurrir un cambio dramático en los precios si no logramos que digamos que lo que genera más costo lo resolvamos, diagnosticadísimo. O sea, ya está todo listo para que ocurra y ojalá, como decía, lo podamos ejecutar. Y entonces tendremos unas mejores condiciones de producto para todos y seguiremos compitiendo. O sea, seguiremos compitiendo como lo hemos hecho, pues yo diría, 90 años en México de parte de la institución. Pero bienvenidos al sector. Bienvenidos, absolutamente bienvenidos. O sea, lo que no nos gusta es que haya servicios iguales, riesgos iguales con una regulación diferenciada, porque entonces el piso no es parejo. Y al no ser parejo, generas una distorsión en el mercado que termina siendo mala para el cliente final. O sea, ¿cuánta gente tiene conciencia que un no regulado no tiene una cobertura del IPAP o que tiene una cobertura limitada? Entonces, si quiebra, no tienes protección de tus depósitos. Entonces, esas distorsiones al final, pues el que termina perjudicado es el cliente. Y en el otro lado tenemos a bancos tradicionales que han creado sus propios bancos. BBVA desde hace algunos años apostó por crear su propia estrategia digital sin necesidad de crear otro banco y creo que al final les funcionó. Vemos ahorita el caso reciente perdona que mencione nombres, el caso de Bineo, que pues a poco más de un año que entró en funciones, pues prácticamente ya dijeron, pues ya no. ¿Le atinaron ustedes? Bueno, yo creo que todas las estrategias pueden ser válidas. Tiene que tener no solamente una buena estrategia, sino luego es muy importante la ejecución, entender tu posicionamiento y las condiciones de mercado. A mí me parece muy valiente la decisión que tomó Banorte en este momento, sin decir que la decisión era correcta o no, lo de Bineo, esa es una decisión estratégica de ellos, pero es valiente reconocer que van a cambiar su estrategia porque no le salió. Pero esto nos pasa a todos los bancos en todos los productos. O sea, cuando yo digo BBVA es una historia de innovación, de tecnología, pero también de mucho reconducir nuestra estrategia, porque cuando tú innovas,
te equivocas y tienes que corregir el rumbo. Y es más, si no te equivocas es que no has sido suficientemente ambicioso en tratar de hacer algo distinto. Entonces, se aprende de todo eso. Aprendes. Y hay estrategias que han funcionado como lo hemos hecho nosotros, que nosotros quisimos transformar nuestro banco a un banco digital con el uso de redes físicas interconectados y que el cliente viera una experiencia unicanal completamente. Y hay quien ha optado por tener un banco separado y les ha funcionado, ¿no? Mientras más complejidad le metes a los modelos, pues más riesgo tienes de equivocarte, ¿no? Y se refleja en los números. Cuéntanos un poco cómo está BBVA hoy en números. Total de clientes y cuántos son digitales ya. Bueno, vamos a ya tocar los 33 millones de clientes, de los cuales 24 son digitales. Pero cuando hablamos de clientes digitales, en promedio un cliente interactúa con nosotros una vez al día, en promedio. Hábiles y no hábiles por el canal digital. Estamos ya llegando a números impresionantes en términos de transaccionalidad por hora en la aplicación. Estamos disponibilizando muchos productos para venderlos en el móvil. Dábamos el dato del 70% ya lo estamos vendiendo en un canal digital, pero todo el servicio postventa también lo estamos ejecutando a través de canales digitales, y este año 25 vamos a ver muchísima innovación traducida en mejora del servicio postventa, utilizando cada vez más herramientas que la tecnología pues, nos ha permitido usar en los últimos, diría 18 meses, ¿no? Como la inteligencia artificial, me imagino que está haciendo BBVA ahí, por ejemplo. Cuando hablamos de cosas que suenan muy rimbombantes, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, tal, la pregunta es, ¿y eso cómo lo traduces en una mejor experiencia del cliente, o cómo lo traduces en disponibilizarle más rápido los productos o bajar tus propios costos, que luego también se traducen en un menor costo al cliente? Estamos utilizando desde lectura documental, que es súper básica, es decir, cuando llegan procesos de admisión a nuestras fábricas, ya no hay un proceso de lectura manual, hacemos uso de robots que están leyendo documentos, hasta cosas como la aprobación de una aclaración en línea. Entonces hay un pequeño algoritmo de aprendizaje muy básico que te aprueba, y vamos a ver cosas muy, muy sofisticadas en los siguientes meses, muy sofisticadas. Ahí se ve, ¿no? El equipo que traen en este tema. Exacto. Y la inversión que están haciendo. La inversión que estamos haciendo, porque además tú decides invertir, empiezas a trabajar en eso, tienes la idea clara de dónde quieres llegar, pero cuando estás trabajando la tecnología se mueve. O sea, entonces tú tienes que ir ajustando tu idea, tu proceso a esta tecnología que va evolucionando, y luego ponerlo ya disponibilizado en los clientes tiene su reto. Vamos a ver, de verdad, el 25 hace un año de muchísimos entregables muy bonitos y que hablan de cómo traduces la tecnología y todas estas cosas rimbombantes que decía en cosas simples que le mejoran la vida a nuestros clientes. Lalo, ¿algo que quieras agregar? No, yo diría que ojalá esta incertidumbre que tenemos local y global, esta desaceleración económica que estamos teniendo, la traduzcamos en una oportunidad de transformación de nuestro país para dentro de un año y dentro de 2, cuando las cosas tengan mayor certidumbre, México tenga resueltos los temas básicos, cuellos de botella que existían antes de toda esta incertidumbre, que no resolvimos y que hay que terminar de hacer. Pues muchísimas gracias, como siempre por recibirnos aquí y platicar con nosotros. Él es Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México. Gracias, Lalo. Gracias, un gustazo. Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor.
Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. 49 teclas de una máquina de metal de 1958. O el primer paso para convertirte en escritor y que tu libro se vuelva una película dirigida por tu cineasta favorito. O convertirte en un chef que hace un croissant nigiri. O comenzar un blog de viajes que te lleva a recorrer el mundo. Hola. Efectivo o tarjeta. Visa, sea lo que sea que quieras hacer, un solo paso puede llevarte a donde quieras estar.